días a todos, iglesia. Nos alegra mucho estar aquí con ustedes nuevamente en un servicio de alabanza y adoración a nuestro Dios, porque tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, que merece que estemos hoy aquí dedicando servicio y dedicando culto a Él, un altar de parte de nuestros corazones para Él. Así que yo quiero que nos acompañen en esta mañana a orar. Estamos muy felices por estar aquí con Dios, así que vamos a entregarle este momento a Él. Levanta tus manos y cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque podemos estar aquí, Señor Jesús. Recibo esta mañana con adoración, con alegría, porque sé que voy a entrar en tu presencia. Sé que estás aquí acompañándome, Dios, y quiero dedicar este servicio a ti. Quiero dedicar este altar para ti, mi Rey. Recíbelo con agrado, Señor Jesús, porque lo hago de todo corazón, Señor. Entregamos, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración para que sea de tu agrado en esta mañana, Señor, y para que cosas poderosas sucedan en nuestras vidas el día de hoy. Que todo lo que declaremos hoy en esta mañana sea cumplido en nuestras vidas, Señor. Cambie, Dios, nuestra situación, nuestras casas, Señor. En esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, porque estás aquí. Y porque si tú estás aquí, todo tiene sentido, Rey amado. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza y adoración. Y empezamos este servicio, Dios, dándote gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido maravilloso para con nosotros, nos has respaldado, Señor. Tu fidelidad ha sido grande, Dios, y por eso te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hijos de Dios, por eso nos alegramos en esta hora. Cántelo conmigo. Somos reflejo de su excelencia, fuimos escogidos por Él. Todo lo que necesito en mi vida, mi proveedor es Él. Somos reflejo de su excelencia, fuimos escogidos por Él. Sí, todo lo que necesito en mi vida, mi proveedor es Él. Soy quien Dios dice que soy, lo que Él dice que soy, donde Él dice que estoy. Sí, yo sé quién soy, soy quien Dios dice que soy, lo que Él dice que soy, donde Él dice que estoy. Sí, yo sé quién soy. Me muevo en milagros, me muevo en su poder, en su favor sobre mí, porque yo sé quién soy. Me muevo en milagros, me muevo en su poder, en su favor sobre mí, porque yo sé quién soy. Aplaude con gozo, celebra que eres hijo de Cristo. Somos hechos a su semejanza. Somos reflejo de su excelencia, fuimos escogidos por Él. Sí, todo lo que necesito en mi vida, mi proveedor es Él. Somos reflejo de su excelencia, fuimos escogidos por Él. Todo lo que necesito en mi vida, dámelo todo. Yo sé, soy quien Dios dice que soy, lo que Él dice que soy, donde Él dice que estoy. Sí, yo sé que soy quien Dios dice que soy, lo que Él dice que soy, donde Él dice que estoy. Sí, yo sé que soy. Me muevo en milagros, me muevo en su poder, en su favor sobre mí, porque yo sé quién soy. Me muevo en milagros, me muevo en su poder, en su favor, porque yo sé quién soy. Oh, oh, oh.
enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad. Todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor y ahora tengo paz. Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz. Todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado.
Llena esta casa de tu unción. Yo no sé vivir sin ti. Oh, Espíritu Santo eres Dios. Llenas mi vida de tu unción. Y yo no sé vivir. Dile a él, si le anhelas, Espíritu Santo eres Dios. Llena tu unción. Yo no sé vivir sin ti. Yo muero si tú no estás. Si tú no estás, si tú no estás, mi vida se seca, empieza a morir. Oh, dile cuánto le anhelas. Yo no sé Espíritu Santo eres Dios. Llena esta casa de tu unción. Dile, llena mi vida, llena mi ser de tu presencia, amado Señor. Mi Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos de tu unción. De tu gloria, tu gloria, tu gloria. Santo, Santo, Santo. Espíritu Santo, llena mi vida. Dile, llena de emoción, porque no sé vivir si tú no estás. Espíritu Santo, llena esta casa de tu unción. No sé vivir sin ti. Espíritu Santo, Llena mi vida de tu unción. Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, nuestras casas de tu unción, de tu presencia, amado Rey, porque reconocemos que sin ti no hay nada, que sin ti nada podemos hacer, que sin tu unción, Espíritu Santo, estamos secos y vacíos sin sentido, pero tú eres el motivo que nos impulsa a seguir. Damos gracias, Dios, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia, porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Sin ti nuestra vida no tiene sentido. Te doy gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola valientes guerreros, ¿cómo están? Espero que súper bendecidos y en victoria. Bueno, vamos a tener una clase muy bonita, espero que le pongas atención, pero antes vamos a orar y darle gracias a Papito Dios. Señor Padre Santo, hoy te doy las gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias por el sol, gracias por la lluvia, por el alimento, por la ropa que tú nos das. Bendice, Señor, a nuestros papitos, a nuestros amigos, a los familiares, a la iglesia en general, para que todos estemos bien. Te doy las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a la clase, pero pon mucha atención para poder comprender algunas cosas. La historia de Jacob y Esaú. Cuenta la Biblia que Rebeca e Isaac no podían tener hijos porque Rebeca era estéril. Pero Isaac oró a Dios fervientemente y ella quedó embarazada de mellizos. En el momento del nacimiento, el primero en salir fue Esaú, quien era rojizo y todo velludo en su cuerpo. Después salió Jacob, quien tenía su piel lisa. Al crecer con el tiempo, Esaú se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob se dedicó a las cosas del hogar y permanecía quieto con su mamá. Un día Jacob estaba preparando un guisado y volviendo Esaú con hambre del campo, pidió a su hermano Jacob que le diera del guisado que había preparado. Y Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura y te daré de comer. A lo cual Esaú aceptó y perdió su primogenitura. Tiempo después, Isaac envejeció y sus ojos se quedaron sin vista. Llamó entonces Esaú a su hijo mayor y le dijo: como estoy a punto de morir, ve, caza un animal, tráelo y hazme un guisado, como a mí me gusta, y comeré para que yo te bendiga. Y así hizo Esaú. Pero Rebeca, que estaba escuchando lo que decía Isaac, fue donde Jacob, y los dos acordaron que él se hiciera pasar por Esaú, vistiéndose con pieles de animal y pareciéndose a su hermano, para robar la bendición. Y así fue como Jacob recibió esta bendición. Cuando llegó Esaú se dio cuenta de lo que había pasado y muy furioso quiso matar a Jacob. Pero tiempo después, Esaú perdonó a Jacob. Hola niños, ¿cómo nos fue con la historia? ¿Le pusiste atención? Bueno, hay 3 palabras que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, y la primera es esta: honestidad. ¿Quién fue deshonesto? Sí, Jacob, porque Jacob pues primero roba la primogenitura de su hermano, ofreciéndole un plato de lentejas, y se la cambió por esto. Y después roba la bendición, haciéndose pasar por su hermano, y engaña también a su padre. Pero después Jacob cambia y Dios lo bendice. La segunda es esta: amor por Dios. ¿Quién le faltó amor por Dios? Sí, Esaú, porque él rechaza la primogenitura cambiándola por un plato de comida. Y esto pues está mal ante los ojos de Dios, porque todas las cosas de Dios debemos anhelarlas en nuestro corazón. El ir a la iglesia, el leer la Biblia, el orar, todo esto debemos anhelarlas en nuestro corazón para que Él nos bendiga. Y la tercera es esta: perdón. Y aunque Esaú fue engañado, su hermano lo engañó, Esaú más adelante perdona a su hermano y quedan buenos términos con él. Recuerda que siempre debemos perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. También en la Biblia hay un versículo que es como una promesa que Dios quiere que tú la tengas también en tu corazón. Está en Génesis 28:15 y dice así: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Dios nos puede bendecir? Sí, claro, Él nos puede bendecir porque Él nos quiere bendecir.
en cualquier momento y de todas las formas. Lo único que tenemos es que andar en sus caminos y ser obedientes. Bueno, hasta aquí la clase, espero que te haya gustado. Nos vemos en otra ocasión. Que Dios te bendiga y que tengas un día con éxito. Hasta pronto. Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo en la mañana de hoy. Sé que en este día desde sus casas pueden conectarse con una palabra que Dios ha dado a mi vida para la iglesia en general y para todas aquellas personas que nos escuchan, que nos ven desde diferentes lugares. Por eso en esta hora creo a Dios que será de gran edificación este mensaje y todas las personas serán enseñadas por la palabra a través de la guianza del Espíritu Santo. Primero que todo quisiera que oremos por un momento y quiero que te unas allí desde tu casa a orar, y en esta hora vamos a pedirle a Dios su guianza y su bendición en su palabra. Padre Celestial, damos gracias por este nuevo día. Colocamos este mensaje que va a ser predicado delante de ti. Te pido, Dios, que tú me des la sabiduría, la gracia y en esta hora la inteligencia para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Oro en este instante para que tú seas, Dios amado, direccionándome en cada una de las palabras que enseñaré en el día de hoy y en el tema que voy a enseñar en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, permite que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En tu nombre, gracias, Rey soberano. Amén y amén. Bien, en el día de hoy el Señor me ha dado un tema que quizás en algunos momentos había pensado por mucho tiempo para dar un tema como este, pero este tema va a traer guianza, enseñanza y claridad en ciertos comportamientos que a veces se presentan en la iglesia, que traen división, que traen rebelión y así sucesivamente. En el día de hoy les estaré hablando acerca del espíritu de Absalón, y básicamente en esta hora será la palabra de Dios la que traerá toda esa enseñanza para nuestras vidas. Por eso los invito a ir a primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 22 al verso 23. Y primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 22 al 23 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En este caso, el profeta Samuel, direccionado por Dios, le dice estas palabras a Saúl cuando Dios le había dado a Saúl una orden de destruir a Amalek y todo lo que se encontrara en su camino con respecto a Amalek. Pero Saúl hizo las cosas a su manera. Saúl hizo como a él le pareció, y básicamente eso molestó mucho a Dios, ofendió mucho a Dios, de tal manera que el Señor mira a la actitud de Saúl como una rebelión cuando se desobedece a la palabra de Dios, a las directrices de Dios. Entonces todo inicia a veces en el corazón de una persona como una rebeldía en el corazón, y tal vez estaba en Saúl, y básicamente al hacerlo con el pueblo, de desobedecer las órdenes de Dios, se convierte en una rebelión. Y el Señor dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Entonces, básicamente quisiera explicar algo aquí en esta enseñanza. Hay espíritus que se manifiestan de tiempo en tiempo, inclusive la Biblia habla de Jezabel en el libro de los Reyes, y luego habla de Jezabel por allá en Apocalipsis. Pasan muchos años, son diferentes tiempos, y aparece nuevamente ese espíritu. Asimismo aparece el espíritu de Absalón, que tiene que ver con la rebeldía, con la rebelión. Y luego de tiempo en tiempo en las diferentes iglesias aparece también ese mismo espíritu
de rebeldía y que luego se convierte en una rebelión. La rebeldía nace en el corazón de una persona y empieza la inconformidad, empieza a cultivar su enojo y su molestia hasta que contagia a muchos, y básicamente eso va contaminando en la iglesia de tal manera que se convierte en una rebelión. Y lógicamente aquel rebelde ya no es únicamente en la iglesia un problema, sino que también afecta a muchos. Yo quisiera que usted, a través de a la luz de la palabra, sea enseñado en el día de hoy, para que no caigas en uno de los pecados que son terribles en la palabra de Dios. Aquí el Señor lo dice claramente, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, básicamente, iglesia, vamos a identificar el espíritu de Absalón en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestro entorno, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la enseñanza en el día de hoy. Y número uno, lo que hace el espíritu de Absalón es que tiene cierta gracia. Y vamos a ir a segundo libro de Samuel 14:25. El espíritu de Absalón tiene cierta gracia, y vamos a leer en segundo libro de Samuel capítulo 14 verso 25, y dice la Biblia de Absalón lo siguiente, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Básicamente la palabra del Señor deja ver que este hijo de David, porque David tuvo varios hijos, pero voy a mencionar en la enseñanza 3 de sus hijos, que fue Absalón, que fue Tamar su hija, y que fue Amnón, uno de los hijos también que aparece dentro de la historia, dentro de lo que voy a compartir en el día de hoy. Pero Absalón marca la diferencia en su presencia delante de sus hermanos y delante del pueblo de Israel. Dice la Biblia que era alabado por su hermosura. Básicamente era un hombre de un aspecto físico que llamaba la atención, y dice allí: desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Yo quiero mencionarte algo cuando hablo de acerca de la gracia, y es una gracia porque la belleza física es una gracia que Dios da. Pero también sucede algo, que el espíritu de Absalón, cuando se posesiona en una persona, tiene una gracia única, tiene una gracia para manejar un grupo de personas, tiene un liderazgo, tiene, qué sé yo, también una simpatía muy fuerte con las personas, y eso hace llamar mucho la atención, de tal manera que la gente copia lo que ellos a veces dicen y como ellos piensan, porque existe en ellos esa cierta gracia. Ahora, yo quiero que en algún momento comparar esto con un pasaje que está en la palabra de Dios, en Ezequiel capítulo 28, y luego vamos a volver nuevamente acá, donde estaremos leyendo, pero vamos a Ezequiel capítulo 28, del verso 14 al 19. Y Ezequiel 28, del verso 14 al 29, está hablando, o va a hablar la palabra de Dios acerca de lo que era Luzbel. Y en Ezequiel 28, del 14 al 19 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice: allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Luzbel, y luego se convirtió en Satanás, en el diablo. Verso 16, mire lo que era él: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Ahí estuvo el error. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Observe la comparación que estoy haciendo entre el espíritu de Absalón y lo que la Biblia dice de Luzbel antes de convertirse en Satanás, lo que es hoy. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice: corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los pies de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La palabra del Señor habla claramente que en el corazón de Luzbel hubo en algún momento iniquidad y él quiso ser igual que Dios. Básicamente la palabra lo habla en otro pasaje y Isaías lo habla claramente, donde él quiso ser igual que Dios, y por eso sucedió que su corazón se llenó de iniquidad, y eso llevó a Luzbel a convertirse en lo que es hoy. Pero yo quería hacer una comparación, porque cuando estaba leyendo acerca de Absalón en el segundo libro de Samuel, podemos volver allá otra vez nuevamente para mantenernos ahí en la enseñanza. El espíritu de Absalón se camufla muy bien con cierta gracia, y llama la atención la manera como tiene para desenvolverse en muchas cosas, y quizás en ser más amable quizás que las autoridades establecidas por Dios en una iglesia, como son los pastores o la directiva de autoridad en una iglesia. Y el espíritu de Absalón se camufla de esa manera en ciertas personas que tienen aún mayor gracia que los pastores, qué sé yo, o que los líderes establecidos por el Señor. Pero recuerde que Absalón, siendo el hijo de David, entró y quiso en algún momento suplantar la autoridad establecida como lo era David, el rey de Israel. David, rey de Israel, puesto por Dios, ungido básicamente por el profeta Samuel. Y vemos ahí a su hijo en la palabra del Señor, Absalón, queriendo con esa gracia cada día acercar personas a su favor para que hicieran cosas para él. Y vamos a segundo libro de Samuel 15, verso 1. Y aquí lo que vamos a encontrar en segundo libro de Samuel 15, verso 1, es como el espíritu de Absalón tiene la facilidad de armar grupos de personas para su propio reino. Y dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel 15:1, dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y David tuvo 3 hijos, en los cuales menciono en esta historia, que fue Absalón, Tamar su hija, y también Amnón. Y Amnón fue un hombre de los hijos de David que abusó sexualmente de Tamar. Y al suceder eso allí, Absalón guardó por mucho tiempo ese rencor en su corazón y básicamente asesinó a su hermano Amnón. Y sucedió que él huyó por un tiempo, por 3 años, y luego regresó nuevamente, y a través de la intervención de Joab pudo Absalón entrar nuevamente a la casa de David. Pero una vez entró a la casa de David, óyeme bien, él hizo esto, se hizo de carros, tomó 50 hombres que corriesen delante de él. La Biblia no dice que su papá, o sea, que David le hubiese ofrecido esa protección o qué sé yo, ese grupo de personas a su cargo, sino que se fue tomando atributos. Y básicamente eso es lo que hace el espíritu de Absalón en las iglesias, que las personas no necesitan que los nombren, no necesitan que de pronto los coloquen en autoridad a cargo de personas, y ellos lo hacen por su propia cuenta. Y ellos forman allí una división y forman un grupo de personas, qué sé yo. Cuando los ministerios y las iglesias nacen bajo una paternidad. Observe que Absalón tenía una casa. Observe que Absalón tenía un padre como lo era David. Y todo aquel que tenía que ser rey después de David tenía que ser empoderado por esa paternidad.
Y todos los ministerios serios, y todos los ministerios que son de Dios, y todos los ministerios que son a la luz de la palabra, van a tener ese modelo de una paternidad, de una autoridad, porque todo este mundo se rige de esa manera, y en la palabra del Señor lo encontramos. Todos tuvieron una paternidad. Si quieren puedo mencionar algunos, como Abraham tuvo una paternidad que fue Melquisedec como sacerdote, y quizás Josué al lado de Moisés, y así sucesivamente Eliseo al lado de Elías, y encontramos en la palabra del Señor los discípulos al lado de Jesús, como siempre hubo un empoderamiento, como hubo una palabra, como hubo un direccionamiento de autoridad para sus ministerios. Pero Absalón ignoró cada una de esas cosas. El espíritu de Absalón no tiene sometimiento. El espíritu de Absalón se levanta por sí solo, y con esa gracia única que tiene, hace que muchos le sigan, hace que muchos, qué sé yo, puedan ir a abrir un ministerio, una iglesia o algo así. Y yo le llamaría eso no ministerio ni iglesia, sino división, porque lo que no es correcto, lo que no es adecuado es división. Lo que hace de tomar personas de la misma casa, tomar personas de la misma iglesia y formar otra iglesia es división. Claramente eso es. Ahora, en algún momento siempre he dicho esto: si me preguntan, pastor, y si hay una persona que sale de la iglesia con un ministerio diferente, que no tiene la misma línea que nosotros, y forman su propio ministerio, pero no divide la iglesia, no se lleva personas de la iglesia, no va a formar un nuevo grupo de personas con gente de la iglesia, entonces yo podría decir que hay una visión diferente. Y es respetable que alguien de pronto haga eso, pero generalmente cuando personas salen de nuestros templos, líderes, y forman otro ministerio con personas de la iglesia, se llama división. Quiero ser muy claro con ustedes con respecto a estos temas. Y vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 15 ahora. 2 de Samuel capítulo 15 del verso 2 al 6 dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey y a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Los hijos de Israel venían por justicia. Los hijos de Israel venían para ser escuchados, pero Absalón los abordaba en el camino. Los abordaba allí y les hablaba y les escuchaba cuáles eran la problemática que ellos tenían. Y se hacía pasar por juez sin haber sido nombrado. Generalmente el espíritu de Absalón es un suplantador de la autoridad que Dios ha establecido. Cualquiera pensaría si sería endeble la autoridad de David, y ustedes saben a la luz de la palabra cómo fue un rey con mucha autoridad, con mucha templanza, con mucho liderazgo, ¿verdad? Pero su hijo se oponía, porque generalmente sucede algo, que el espíritu de Absalón no va a tocar o no va a entrar en una persona que pasa desapercibida en la iglesia. El espíritu de Absalón va a buscar a aquellos que son los hijos de la casa, las personas más confiables en la iglesia. Eso va a ser el espíritu de Absalón, y a los hijos va a buscar allí para que sean instrumentos en sus manos. Y si alguien se deja engañar, el espíritu de Absalón va a hacer su estrago en la vida de la persona. Y a veces el pueblo no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y quizás aquel hombre se ponía en medio del camino y besaba a todo aquel que
que venía, lo abrazaba. Yo siempre he dicho que el espíritu de Absalón se muestra más cariñoso, más amable, más atento. Inclusive decía, más atento que el pastor, que las autoridades establecidas en la iglesia por el Señor. Porque inclusive él le decía a la gente: mira, el rey no tiene tiempo. Y eso dice mucha gente: el pastor no tiene tiempo, él no te puede atender, yo te puedo atender, yo te puedo escuchar. Y empiezan a difundir su propia crítica, su propia doctrina y sus propias cosas. Y es, en otras palabras, no es doctrina, no es palabra, no es edificación, sino es veneno. Porque generalmente, para que el espíritu de Absalón haga y vuelva una persona contraria a la iglesia, al ministerio, a la iglesia local donde Dios te ha puesto, es logrando sembrar su veneno, su crítica, su murmuración en ti. Y cuando eso pasa, también te conecta con la misma rebeldía, y ahí se va formando una rebelión. Por eso en muchos templos, en muchas iglesias, inicia el espíritu de Absalón engañando a alguien, un hijo de la casa, y va enredando a muchos hasta dividir. Y Satanás es el que divide, y Dios es un Dios de unidad, y Satanás es el que divide la casa, la iglesia, la empresa, todos los ministerios. Satanás es el que divide. Dios es unidad. Dios es unidad. Dios es amor. Dios es autoridad. Por eso siempre cuando mucha gente me dice: pastor, me voy de la iglesia porque Dios me habló. Y yo veo que a veces se van de la iglesia por problemas, por circunstancias que pronto han tenido con otras personas. Y el Dios de la Biblia es uno solo. El Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y no puedo a veces percibir o aceptar que personas tengan un concepto como este, sabiendo que la palabra del Señor enseña otra cosa. El Dios de la Biblia es autoridad, es sometimiento, es amor, es unidad, es perdón, es reconciliación. El Dios de la Biblia es familia, es trabajo en equipo. Ese es el Dios de la Biblia. No que si alguien quiere liderar un grupo de personas, o quiere abrir una iglesia, o quiere, qué sé yo, hacer algo que llame la atención, que sea bueno, y lo haga por la vía que no es. La vía que Dios ha establecido es el orden, es la sujeción, es en obediencia. Entonces el espíritu de Absalón, así como en ese tiempo lo hacía, lo hacen en estos tiempos. Son más cariñosos, son más amables, besan a la gente y abrazan a todo el mundo. Tienen un excelente carisma y logran robar el corazón de la gente. Y básicamente lo que las personas roban es porque no es de ellos. Y el reino era de David. Y David, ustedes conocen bien la historia, que se fue entregado el reino a Salomón. Entonces no era para Absalón. Pero si no era para él, lo iba a tomar a la manera de él. Y vamos a ver lo que, ya para ir finalizando, lo que empieza a suceder. Porque en últimas el espíritu de Absalón se levanta en contra, forma grupo aparte, y pasan un montón de cosas. Vamos al 2 de Samuel, capítulo 15, del 7 al 11, dice: al cabo de 4 años, y yo digo tiempo suficiente para una persona ganarse la confianza de sus pastores, o tiempo suficiente para Absalón haberse ganado la confianza de David. Óyeme bien, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces, observe ese verso. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Wow. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Absalón le fue permitido por el rey de ir a Hebrón y a ofrecer allí sacrificio. Y sabes una cosa, que mientras iba en ese proceso, en ese camino allí, Absalón propuso a la gente que al escuchar el sonido de la trompeta
todo el mundo dijera: Absalón reina en Hebrón. Él mismo se autocolocó como rey. Y sabes una cosa, que los ministerios, cuando las personas ellos mismos se autopromueven sin una paternidad, sin un ministerio de autoridad que te direccione, sin que exista otro pastor que te empodere como pastor, aquí se está moviendo el espíritu Absalón. Y dice la Biblia que la gente iba con sencillez y sin saber nada. A veces las personas ignorantemente pecan, pero el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Y por eso mucha gente a veces sigue a un líder, qué sé yo, que se levante en algún momento, y allí es donde se forma la división, y allí es donde las cosas caminan para mal y luego dan un fruto nefastos. Pues sí, que ¿qué hizo Absalón? Ya no tenía 50, sino ahora 200 personas. Y buscó formar, qué sé yo, él mismo su reino, sin haber sido nombrado, sin David haber muerto, sin que el pueblo de Israel, a través de los ancianos de Israel, hubiesen colocado el nuevo rey. Pero él lo hizo a su manera. Y aquí me voy a ir direccionando, iglesia, en cómo termina el espíritu de Absalón destruyendo la vida de las personas. Porque más que las personas, estoy hablando al espíritu de Absalón, que se posesiona en personas, que logra tomar a aquellos de los hijos de la casa y engañarlos, y luego todo termina para mal. En segundo libro de Samuel, capítulo 18, el verso 5 y el 9, el 5 dice lo siguiente: y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. El rey, óyeme bien, el rey ordenó a todos que trataran benignamente a Absalón su hijo. Él lo recomendó, por más que había cometido errores, por más que había cometido falta. Que ahora yo quiero decir una cosa más. Absalón, cuando regresó después de los 3 años de haber asesinado a su hermano, debió recibir castigo por la muerte de su hermano también. Debió ser juzgado. Pero porque era el hijo del rey, David quizá fue permisivo en eso. Y ahora el mismo David recomienda que sea tratado benignamente. Yo quiero dar una enseñanza no solamente a pastores y a iglesias, sino también a las familias. El hijo que a veces más conscientes, ese será tu vergüenza. ¿Por qué? Porque los hijos hay que darle amor, pero también hay que darles disciplina y corrección. No solamente los hijos se aman con tolerarles todo lo que hacen, celebrarles todas las acciones sin corregirles nada. Porque va a pasar esto. David siguió allí protegiendo a Absalón. Quizás le faltó firmeza, quizás le faltó autoridad, quizás le faltó carácter allí para actuar con Absalón, su hijo. Lo que hizo fue recomendar que fuera tratado benignamente. Verso 9. De aquí viene algo, iglesia, impresionante. ¿Cómo terminan aquellas personas que el espíritu de Absalón logra engañar y enredar? Segundo libro de Samuel 18, verso 9 dice: y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. El cabello de Absalón, que también la palabra lo menciona y lo resalta, tenía una gran cabellera, pero ese fue también el motivo allí por qué se enreda Absalón en esa encina. Y allí quedó colgado, suspendido. Pero en el verso 15, observe lo que dice. En el verso 15 del segundo libro de Samuel 18 dice: y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Yo siempre he dicho que los Judas se ahorcan solos. Las personas que traicionan, las personas que de pronto, en vez de ser agradecidos por todo lo que hace Dios por ellos y lo que hacen los diferentes ministerios o la casa o la paternidad por ellos, terminan mal. No hay necesidad
de maldecirlos. No hay necesidad de qué sé yo, de lanzar palabras de juicio sobre ellos. No hay necesidad. No lo hizo Jesús sobre Judas. Pero yo siempre he dicho, los Judas se ahorcan solo. Las personas que de pronto actúan de esa manera, que dividen, que traen rebeldía, que traen rebelión, que traen división, observe de la manera que siempre terminan. Pasó con Absalón, pasó con Judas, pasó con la revelación de Coré. Y así sucesivamente yo creo que usted puede ver en sus entornos, y hay testimonios claros que he visto en toda la historia de mi vida cristiana, de cómo termina de mal la gente que se mete en esas cosas, que se deja llevar por el espíritu de Absalón. Y aquí quiero ir terminando. Vamos a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 18. Verso 33, y dice: entonces el rey se turbó, obviamente cuando se enteró la noticia de la muerte de su hijo. Dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? La palabra deja ver cómo quería David a Absalón, cómo lo amaba, pero el amor no solamente es solo cariño, afecto y qué sé yo, en algún momento alcahuetear todas las acciones de los hijos. Amor sin disciplina no es amor. Y básicamente a veces hijos que se levantan en la rebeldía y desde casa son así, llegan a la iglesia y a veces no cambian también y actúan de la misma manera. Y mire las consecuencias. David tuvo que llorar no solamente a su primer hijo Amnón, sino también tuvo que llorar también a Absalón, dos muertos en una misma casa. Y básicamente escucha esto, iglesia, y aquí voy a ir finalizando. Escucha esto que es importante. No te dejes enredar por cualquier espíritu que se levanta y se forma con un montón de inconformidades a veces del ministerio de la iglesia. Te aprovecho para decirte que la iglesia en su estructura es imperfecta. La iglesia está llena de errores y de falencias. Las personas que estamos dentro de una iglesia estamos en ese proceso de crecimiento, de formación de nuestro carácter, de renunciar a cosas y así sucesivamente. De hecho, es un acople que existe en la iglesia. De hecho, en la iglesia tenemos que ir creciendo de tiempo en tiempo en Dios. Y en realidad no encuentras en la iglesia las personas más perfectas. En la iglesia vas a encontrar personas que como usted y como yo, que estamos en ese proceso de formación. Lo importante es que la iglesia debe tener una cosa clara. Debemos ir cada día perfeccionándonos en Cristo Jesús hasta llegar a la plenitud de Cristo y hasta llegar a la perfección en Cristo. No nos vamos a quedar ahí toda la vida, qué sé yo, justificando nuestros errores. Tenemos cada vez que ir cambiando. Pero iglesia perfecta no hay. No existe un lugar, una iglesia donde usted va y va a encontrar que todos son perfectos, desde el que le recibe en la puerta, desde los que cantan, desde el que predica, porque todos estamos dentro de ese proceso. Y como decía hace un momento, lo importante es que entendamos que no podemos quedarnos toda la vida en el proceso de la mentira, en el proceso de qué sé yo, del adulterio, en el proceso de la fornicación, en el proceso qué sé yo, de la rebeldía. Tenemos que cambiar día a día en Cristo Jesús y ser transformados en todas esas áreas que Dios sigue formando en nosotros. Pero en esta hora sí quería, a través de esta enseñanza, iglesia, enseñarte para que tengas cuidado de no dejar enredarte por el espíritu de Absalón. En esta hora quisiera orar por ti. Vamos a finalizar allí por temas de tiempo. En esta hora, ora en casa conmigo por un momento. Señor Jesús, gracias te doy por esta palabra que me has permitido predicar. Gracias te doy, Señor, por esta enseñanza que me has permitido traer a tu pueblo y a cada persona que la escucha en este día. Oro en el nombre de Jesús para que nos guardes. No, como dice tu palabra, no nos quites del mundo, pero sí que nos guardes del mal.
todo aquello que enreda, que divide, que trae rebelión en la iglesia, en el nombre de Jesús, lo rechazamos, lo reprendemos, lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Y oro, Dios, para que guardes nuestros corazones en esta hora para servirte a ti conforme manda tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Si existe alguna persona que no me había escuchado antes o no había escuchado el mensaje de la palabra de Dios, yo le invito en este día para que tú recibas a Jesús en tu corazón y a partir de ahora tengas un nuevo caminar con Dios. Y a partir de ahora tú seas un hijo de Dios. Si quieres creer en Jesucristo en esta hora y ser salvo a través de Él, yo te invito a que hagas una oración y repite conmigo estas palabras desde casa. Cierra tus ojos para mayor concentración. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra que fue predicada. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa y seré limpio. Creo con mi corazón que tú eres el Señor y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Rey soberano. Amén y amén. Si has repetido esta oración, comunícate con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla y empieza un nuevo proceso en Dios, a congregarte, bien sea virtualmente, bien sea presencialmente, como de pronto te quede más fácil en este momento, ya que estamos todavía en etapas de pandemia. Pero en esta hora estamos para servirte desde nuestra casa, Iglesia Fuente de Vida Eterna. Que Dios les bendiga, mis amados, que Dios les guarde. Les deseo un feliz día, que les vaya bien. Dios les bendiga.